Bueno, esta es la segunda parte del video de la geografía de la percepción del cual habla Mariano Zamorano en su libro, ¿no? Entonces, en resumen, decíamos que el espacio se percibe en función de la subjetividad y de la vivencia de cada uno, ¿sí? Cada uno tiene su mapa mental, que se llama, de los lugares, de sus recorridos, ¿sí? De acuerdo a sus vivencias. Entonces, uno, por ejemplo, hace un recorrido mental de la casa al trabajo, de la casa al club, a la plaza, ¿sí? Y ya tiene el recorrido en su cabeza y sabe por dónde va a pasar y cuánto va a tardar y en qué vehículo irá. Eh, Así que bueno, y después eso se plasma en el espacio, ¿sí? Bien, también Areno Zamorano habla de los elementos estructurales de la percepción de la ciudad, ¿no? Bien, entonces él habla de sendas o itinerarios, que son los ejes de desplazamiento, es decir, por dónde se van a desplazar las personas, por calles, por senderos, por las vías ferroviarias, por puentes, por autopistas, etc. ¿Sí? Otro de los elementos son los bordes o los límites. Son lo que se dice la ruptura de continuidad entre un espacio y otro. ¿Sí? Es decir, a un lado y a otro de ese borde, los espacios son totalmente contrastantes. Por eso se llaman bordes o rupturas de continuidad. Son límites. Supongamos acá en la ciudad de Villa Mercedes, tenemos el desarrollo de la ciudad y llegamos a un determinado lugar y empieza otro, ¿sí? Empieza el campo, por ejemplo. Lo vemos hacia cualquier punto cardinal, vemos eso, cuando la ciudad se va terminando y aparece otro espacio, otro paisaje que puede ser un espacio agrario, un espacio de producción agraria. Bien, esos son bordes. Después hay diferentes tipos de grados de bordes, digamos, de contrastes. Eh, los nodos son zonas de confluencia, ¿sí? De distinta naturaleza, ya sean de personas o de transporte. Por ejemplo, pueden ser terminales de ómnibus, aeropuertos, estaciones ferroviarias y también suelen ser lugares de reunión, plazas, peatonales, restaurantes, boliches bailables, ¿sí? Por ejemplo, acá en Mercedes, por darle un ejemplo, ¿no? La reunión que tienen los adolescentes que se juntan en determinada esquina del centro, ¿sí? Sobre todo en épocas más bien de la primavera, ¿sí? Cuando la temperatura es más agradable. Y como esos grupos van cambiando de espacio, de lugar, ¿no? Y también suelen diferenciarse también en diferentes tribus urbanas que se llaman, ¿no? Y tienen que ver con todo un sentido de pertenencia a determinados grupos, ¿sí? De acuerdo a los gustos de ese grupo. Bien, luego de eso también en íntima relación están los hitos o puntos de referencia. A nivel regional puede ser, por ejemplo, algo que cuando salgamos de la ciudad vemos una referencia muy importante. Yo salgo de la ciudad de Villa Mercedes hacia el norte y veo que el punto de referencia es el Morro. Eso es una apreciación personal, pero creo que muchos coinciden en lo mismo. Vemos el Cerro del Morro. Entonces, y dentro de la ciudad puede ser un árbol, un cartel, un semáforo, eh, alguna esquina, algún letrero, algo que a nosotros nos suena relevante o lo podamos tener en cuenta en nuestro recorrido, en nuestro itinerario. Pero es muy personal porque yo puedo pasar por ese lugar y a mí ese elemento no me llama demasiado la atención. Luego están los barrios también tienen su propia identidad, ¿sí? Y la gente tiene un sentido de pertenencia a ese lugar, a ese sector.
sobre todo los barrios más antiguos, ¿no? Los barrios más nuevos tardan un poco en que la gente se apropie de ese espacio. Luego, por ejemplo, los barrios tienen sus matices y tienen también sus problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, en el aspecto arquitectónico, en las casas de barrios, ¿sí? En las casas de barrio hay una monotonía arquitectónica, ¿sí? Donde todas las casas son iguales. Después veremos, en función de las reformas que se le hagan, algunas van cambiando su aspecto. La vida comunitaria, relaciones de amistad que tenemos con las casas inmediatas, ¿sí? Pero por eso les decía, no se origina inmediatamente una pertenencia al conjunto, ¿sí? Y muchas veces el barrio, para mucha gente, se convierte en un dormitorio, es decir, vamos a la casa solamente a descansar, y porque estamos todo el día corriendo para un lado para otro y trabajando, entonces no tenemos demasiado tiempo para disfrutar ese lugar, la casa y todo lo que es el entorno. Y luego también dentro de esto está el equipamiento de las ciudades, ¿no? En los barrios, más que todo en los barrios nuevos, como en el apuro de la entrega de esas viviendas, de estos barrios nuevos, hay manifestaciones de algunas deficiencias y de algunas cosas que no llegan a esos barrios, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas manifestaciones culturales que están alejadas de los barrios, ¿eh? Puede ser cine, como pueden ser los teatros, los restaurantes, etc. Algunas manifestaciones como ejemplo donde eso generalmente se concentra en las zonas céntricas. Bueno, estos son algunos de los aspectos suelen tener la ciudad. Y la ciudad de Mercedes tiene tiene todos estos elementos y tiene toda esta dinámica, digamos, ¿sí? Y bueno, y mientras más grande es la ciudad, más compleja va a ser, ¿no? Y más cosas va a tener, por supuesto. Va a tener muchísimas cosas que ofrecer, pero también muchísimas problemáticas, ¿sí? Así que bueno, esto sería, bueno, en síntesis, un poco lo que es la geografía dentro de lo que es la ciudad. Así que bueno, nos vemos y ya les estaré mandando la bibliografía para esta clase. Muchas gracias.